Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad de servicios web. La idea de esta clase es continuar lo que arrancaron el lunes con Nicolás. Va a ser una clase más práctica, porque vamos a terminar de programar esa API REST que comenzaron en la clase anterior. Obviamente vamos a hacer un pequeño resumen de servicios web y API REST para entrar en contexto. Esta clase será grabada por el paro del día jueves. El tema se da por dado con este video. En las clases posteriores vamos a retomar obviamente el tema porque la unidad continúa, pero no se vuelve a dar este tema en sí. Empecemos por un pequeño repaso de lo del lunes. La primera parte de la materia estuvo totalmente centrada en este enfoque, que es la capacidad que tiene el servidor de generar HTML de forma dinámica, según lo que pide el usuario, ¿no? Esta era la base de las páginas de estas dinámicas, en donde el usuario hacía una solicitud, por ejemplo, de una página que quería ver, y esta página, este HTML, que terminaba viendo, ¿no?, el usuario, el cliente, se generaba de forma dinámica totalmente en el servidor, ¿sí? Ya sea usando base de datos, lo que sea, ¿sí? Nosotros lo hacíamos con PHP, y una vez que se generaba se devolvía y el usuario lo veía, no sabía ni de dónde salía. Para él era un HTML. Ese enfoque es el enfoque tradicional, así nacen las páginas web dinámicas, los sistemas web, y este ciclo que está acá se repite por cada vez que el usuario navega al sitio, ¿sí?, o pide información o busca algo, ¿sí? Entonces siempre hay una petición, el servidor armaba el HTML completo totalmente en el servidor y se lo respondía al cliente y lo terminaba de ver en el browser. Este es el enfoque tradicional, no quiere decir que sea viejo, no quiere decir que no se use más, ¿sí?, todo lo contrario. Así nace la generación de páginas dinámicas. Podemos ver, por ejemplo, yo tengo abierta la página de la NASA acá, para que vean que no es nada viejo, por ejemplo. Esta página está hecha totalmente con este enfoque. Cada sección que yo navego la vuelve a buscar, me renderiza toda la página, ¿sí? Y hay un montón de casos y de páginas que se hacen con este enfoque. Tiene sus ventajas, tiene sus contras, como lo vieron el lunes, pero obviamente la web fue evolucionando y hoy en día, más allá de páginas, empezamos a tener lo que se llaman aplicaciones web. Incluso, no sé, tenemos hasta herramientas como un Photoshop online, ¿no? Por el poder que ha tenido la web en estos últimos años. Y empezaron a haber derivados y empiezan a aparecer otros enfoques, siempre basados en ese, ¿no?, en el enfoque tradicional, pero empieza a haber otras cosas, que es lo que empezamos a ver el lunes. Por ejemplo, el drive, acá estoy en el drive de la materia. Ustedes ven que cada petición que yo hago, cada vez que navego, toda la página no se recarga. Esto ya lo empezamos a ver un poco en Web 1. Lo que le decíamos las SPA, Single Page Application, aplicaciones de una sola página, en donde en lugar de recargar todo el HTML completo, se hacen pequeñas solicitudes del servidor y se va recargando de a poquito. A ver, anda medio lento ahí. Sí. No, eso fue un error mío. Ahí está. Se va recargando de a poquito ciertas secciones de la página, ¿no? Entonces nos genera otra usabilidad, unas páginas web un poco más dinámicas. Bueno, también tiene sus ventajas y obviamente tiene algunas contras. Este enfoque es el que vamos a empezar a usar ahora, ¿sí?, como segunda parte de la materia, y se llama Client Side Rendering, renderización del lado del cliente. Como su nombre lo dice, ahora el HTML, en lugar de renderizarse completamente en el servidor, como veníamos haciendo, donde con PHP devolvíamos HTML, ahora el HTML se va a empezar a generar por partes en el cliente, ¿sí?, y haciendo, para poder hacer estas SPA o páginas un poco más dinámicas. Entonces, en este enfoque, el usuario entra al sitio o a la aplicación, el servidor le responde con un HTML muy básico, muy vacío, casi como un esqueleto de la aplicación, con mucho JavaScript, y una vez que tiene ese pequeño HTML, ¿sí?, empieza el browser a interactuar con una API REST, que es lo que empezamos a ver el lunes, y a recargar la página de a pequeñas partes, ¿sí?, interactuando con un servidor, pero sin recargar toda la página. Entonces, ahora el servidor no responde más HTML completo como hacía antes, sino que empieza a responder los datos solicitados en otro formato, ¿sí? Entonces, de esta manera, el HTML se termina generando dinámicamente, siempre dinámicamente, con datos que vienen del servidor, pero el HTML lo terminamos de armar en el cliente. Esto nos da la posibilidad de hacer estas SPA o páginas web un poco más dinámicas y con mejor interacción de usuario. Este enfoque se llama Client-Side Rendering y es lo que vamos a empezar a hacer en la segunda parte de la materia.
Después vamos a hablar qué es mejor, capaz que con Nico ya lo hablaron un poquito. En la próxima clase vamos a hacer una comparativa entre los dos y vamos a hablar incluso de que existe el híbrido. Hoy en día se usa mucho el híbrido de los dos enfoques y obviamente agarramos las ventajas de los dos, las unimos y obtenemos algo superior. Obviamente, como de todas maneras el cliente necesita obtener los datos dinámicos de algún lado, la pregunta es de dónde las SPA obtienen los datos para generar esta navegación dinámica, ¿no? Y aparece el concepto de servicios web, que esto vieron con Nicolás, que son componentes de una aplicación específicos para intercambiar información entre aplicaciones. Permite la interoperabilidad entre distintas plataformas y sistemas por medio de protocolos y estándares, ¿sí? Básicamente los sistemas empiezan a comunicar entre ellos. Y hoy es gracias a esto que podemos tener una internet tan avanzada, donde todos los sistemas se comunican entre sí. Nosotros lo vamos a usar, un servicio web muy simple, para armar una API REST, para hacer una SPA, pero hoy en día hay servicios web recontra complejos en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, los servicios de la FIP, qué sé yo, los smartwatch que utilizan servicios web para ponerte datos en el celular, bueno, y así se construye la internet. Obviamente nosotros vamos a dar un pequeño pantallazo y vamos a hacer simplemente algo muy sencillo como una API REST. La idea de estos servicios web funcionan igual de la arquitectura cliente-servidor que ya conocemos. Hay un cliente, que es el que consume la información, y hay un servidor, que es el que la provee y la produce. Entonces, ese mismo intercambio existe entre cliente y servidor. La diferencia principal es que el formato de intercambio ya no es HTML, como hacíamos en el enfoque anterior, en donde el servidor nos devolvía el HTML entero, sino que hay un formato específico entre ellos que es más de almacenamiento de datos, como puede ser JSON o XML. En este caso nosotros vamos a usar JSON. Y la segunda diferencia es que no siempre el cliente es un browser. Ahora el cliente incluso puede ser otra aplicación, o puede ser un smartwatch, o puede ser una heladera inteligente, o lo que sea, ¿sí? Pero la idea es la misma, el cliente-servidor sigue existiendo. Entonces no hay grandes cambios. No es que vamos a pasar a hacer otra cosa. Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero en vez de devolver HTML vamos a devolver JSON. No hay, no hay gran diferencia. Quizás hay una diferencia mayor en el concepto y en la idea de lo que estamos haciendo. Hasta acá un pequeño repaso. ¿Qué vieron con Nicolás la semana pasada? Perdón, la clase pasada. Que API REST es uno de los protocolos, estándares muy utilizado para armar servicios web. Existían otros como SOAP, como GraphQL, que se están poniendo y se están usando cada vez más. Bueno, SOAP es viejo, pero existen varios. gRPC. No importa cuál, la idea es lo mismo. Nosotros vamos a usar API REST porque es de los más utilizados, es muy fácil de programar y es hoy en día una arquitectura de desarrollo web que se usa un montón. Esta arquitectura está buena porque está totalmente basada en el protocolo HTTP, que es el que conocemos, el que venimos usando, y proporciona una API que utiliza cada uno de los métodos del protocolo: get, post, delete y put, y bueno, los que ya conocemos. Arrancamos a hacer una API REST la clase pasada. La idea de hoy es terminarla, ¿sí? Para cerrar esta primera parte de este repaso, obviamente es un repaso, vean la clase anterior si están muy perdidos de lo que estoy hablando, está grabada, quedó en Moodle. Resumiendo esto, lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña API REST de tareas para acceder a todas nuestras tareas, alta de tareas, baja de tareas, eliminación, para poder luego, arriba, hacer un frontend nuevo que va a ser con el enfoque nuevo de renderización del lado del cliente. Vamos a hacer una SPA parecida a la que hicimos en la primera parte de la materia, para mostrar y eliminar tareas, pero con el enfoque nuevo, ¿no? Y ahí vamos a empezar a comparar los dos enfoques, ver algunas diferencias, ver qué es más rápido, qué es más lento. Bueno, esa sería la idea. Así que vamos a ponernos a programar esto. Bueno, entonces continuemos programando la API REST. Recuerden que lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es una API REST para trabajar con la base de datos de tareas, que nos permita luego armar una SPA arriba de esto para obtener otro proyecto, igual que el anterior, pero con otro enfoque. El proyecto anterior, que veníamos haciendo la primera parte de la materia, es utilizando el enfoque Server-Side Rendering, y ahora estamos haciendo lo mismo, utilizando el enfoque Client-Side Rendering, para luego poder comparar los dos, y básicamente vamos a llegar a algo similar, con dos enfoques diferentes, pero vamos a poder entender las ventajas de uno, las ventajas del otro. Ustedes se van a ir de esta materia entendiendo los dos enfoques tradicionales para el diseño de sistemas web. Importantísimo, cuando hablamos de una API REST, recordemos esto, es el diseño de los endpoints.
y que básicamente son las URLs que nos permiten acceder a ese recurso que estamos manipulando, en este caso las tareas, y nos permiten hacer operaciones sobre ellos. Lo más importante es pensar en una API REST del tipo RESTful, en donde el recurso en la URL, este que está acá, por ejemplo tareas, no cambia, pero yo las acciones las defino combinando el recurso, o sea la URL, con el método HTTP que estoy invocando. Entonces ahora el método obtiene mucha relevancia en la URL que estoy armando, porque nos va a determinar qué acción quiero hacer sobre ese recurso. Por ejemplo, para obtener todas las tareas es hacer un llamado get a esta URL, pero para, por ejemplo, eliminar una tarea es hacer un llamado delete a esta URL pasándole el ID específico. Lo mismo, por ejemplo, para obtener una tarea, uso la misma URL pero con otro método. En el get tengo API tareas y un ID específico, por ejemplo el 123, pero para borrarla uso la misma URL pero le cambio el método. Mantener este recurso y no usar URLs como obtener tarea por ID o delete tarea hace que la API REST sea el tipo RESTful, entonces nos da una interfaz más unificada que los desarrolladores y el que consume la API ya lo entienden, ¿no? Hablamos en un lenguaje común. Entonces, nosotros en esta materia vamos a utilizar este tipo de diseño de endpoint, ¿sí? Entonces, muy importante entender los métodos HTTP, qué significan y cuándo vamos a usar cada uno. A nivel de arquitectura, armar una API REST utilizando MVC, que es el patrón que nosotros estamos utilizando, es lo mismo que venimos haciendo, no cambia nada. Principalmente cambia la vista, porque ahora en vez de responder HTML va a responder JSON. Mucho más simple. Ahora ya no me preocupo por nada. Problema del frontend. Ahora ustedes como backend arman una API REST que buscan lo que le está solicitando el cliente y les devuelven un JSON con esos datos. Problema del que esté consumiendo la API de ver cómo los visualiza. Es un enfoque en donde la responsabilidad queda bastante separada. El backend simplemente te devuelve los datos del frontend, los renderiza. Pero después lo mismo, tenemos el controller, los modelos son los mismos, por eso nosotros los copiamos y los pegamos del proyecto anterior. Y obviamente vamos a hacer un API diferente, un controller diferente, muy similar al que veníamos haciendo, y la vista diferente porque retorna JSON. Como siempre digo, cada vez que armamos o una aplicación server-side rendering o una API REST, hay que empezar por la tabla de ruteo y entender cada uno de los endpoints, a quién va a llamar y qué parámetros necesita. Entonces nosotros tenemos acá, la vamos a dejar medio a mano para ir construyendo, la tabla de ruteo, ¿sí? Siempre teniendo la URL y el verbo y a dónde, a qué parte de mi sistema voy a llamar. Con Nicolás hicieron este get de acá y este get de acá. El obtener todas las tareas y el obtener una tarea. Incluso a este de obtener todas, le pasaron a la URL algunos filtros, algunos query params, para poder filtrar ese recurso. No solo obtengo las tareas, sino que aparte de obtenerlas, las obtengo filtradas, ordenadas en base a algún criterio. Nosotros en esta segunda parte vamos a terminar de armar el post, el delete y el put, que es muy sencillo. Simplemente es entender que lo que hay que devolver es JSON y no va a ser mucho más distinto a lo que veníamos haciendo en la primera parte de la materia. Así que vamos a empezar por ahí. Bueno, entonces continuemos programando la API REST que empezamos en la clase pasada. Ya está subido el proyecto nuevo, no es el viejo, proyecto nuevo con la API REST. Yo ya me lo cloné, lo tengo acá. Así que vamos a chusmear un poquito la estructura antes de seguir. Como dije anteriormente, armar una API REST con MVC es prácticamente lo mismo. El MVC es el mismo, cambia bastante la vista. La vista cambia bastante, pero a su vez es más simple. Porque una de las funciones de la vista es responder lo que el controlador le diga en formato JSON. Entonces el MVC es muy similar. Ahora vamos a mirar un poquito. Y después tenemos un router a nivel raíz, que va a definir la tabla de ruteo, a dónde voy con cada llamado. El HTTP Access, obviamente, para armar unas URLs un poco más semánticas. El SQL y todo lo mismo, ¿sí? Cambia bastante la vista dentro del MVC. Está acá, porque una de las funciones principales es de devolver, hacer el response de la información que el controlador le da, pero en formato JSON. Entonces, una de sus funciones es esa, tan simple como esa, convertir todo a JSON y devolver. O a JSON o al formato que estemos usando para intercambiar, ¿no? El formato que responde a este servicio web. Pero aparte de eso, tiene que mandar el código asociado a la respuesta. Y esto es importante en una API REST. Dijimos en la clase pasada que no solo es importante el contenido de la respuesta, sino el código asociado a esa respuesta que me da más contexto
contexto de lo que pasó. ¿Sí? Hay un montón de códigos HTTP de respuesta, hay un montón, una lista enorme. Nosotros usamos los principales, los 5 o 6 principales, para entender la idea, pero uno después podría usar más y darle más contexto a la respuesta. El clásico es el 200, el que está todo ok. Si yo pido algo y está y no pasó nada, devuelvo esa información con un 200. Otro muy conocido es el 404, que cuando pido algo y no está, por ejemplo, pido la tarea con el ID 8 y no está. Y así puedo usar otros códigos de respuesta en mis respuestas, obviamente, para dar más contexto. Hoy lo vamos a usar, ya empezaron a hacerlo con Nico y hoy lo vamos a ir usando. Pero después el MVC es muy similar, no cambia demasiado. Si hay un cambio importante, que es en el sistema ruteo. No es la idea y el concepto del ruteo es el mismo, pero simplemente ahora les dejamos usar una pequeña librería que nosotros armamos. ¿Por qué? Es muy normal que ustedes cuando armen cualquier sistema web no lo hagan de cero. Usen un framework, usen una librería, ¿sí? En donde el sistema de ruteo ya está armado. Ustedes no se van a poner a programar todo el router como hicieron en la primera parte de la materia. Entonces ahora pueden usar una librería en donde ustedes se centran simplemente en la tabla de ruteo, ¿sí? En definir los endpoints, el verbo y a dónde llamo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos programar primero un ruteo? Porque es el espíritu de la materia. No nos gusta que tomen atajos, nos gusta que programen un poquito, se ensucien las manos para entender mejor el concepto de ruteo. Y una vez que lo programaron ya está, ya saben lo que es. No creo que programen en algún momento de su vida un router entero, pero sí queremos que entiendan el concepto. O sea, la mejor forma que creemos de enseñar eso es que lo programen un poquito, una idea básica, y después empiecen a usar una librería de ruteo, ¿sí? Así que a partir de ahora el que quiere puede usar el router nuevo, que es esta especie de librería, en donde es muy sencillo usarlo. Y el que quiere seguir ruteando como sabía y armando todo el switch y todos los casos, le va a quedar medio grande, pero lo puede seguir usando. Aquel que es curioso puede venir acá y ver cómo está hecho el ruteo. Con Nico lo hicieron un poquito. No es difícil para nada. Aquel que no quiera saber cómo está hecho, tiene que entender su funcionamiento, tiene que saber usarlo y esa es la idea principal, ¿sí? No me importa tanto cómo está hecho, ¿sí? En este momento, pero sí saber usarlo, ¿sí? Y sobre todo cuál es la función del routing en una aplicación web. Dicho eso, vamos a poner ya a programar, ver un poquito lo que hizo Nico. Y Nico hizo los dos endpoints de obtener tareas. Obtener una tarea y obtener varias. Vamos a seguir rápidamente el caminito. Por ejemplo, aquí está, es muy sencillo. Si llamo al endpoint tareas y le mando un ID, esta es la forma de definir que la URL va a venir con un ID. Por ejemplo, tareas /8. Este router me está diciendo que vaya a este controlador, a este método get. Así que lo busco. Voy acá. Justo estoy acá. Y acá es lo que ya hacíamos siempre. Voy, obtengo el ID. En vez de obtenerlo con pesos get, como hacíamos quizás en la primera parte, o se lo mandábamos por el router. Ahora, como esto es una librería, la forma de obtener los parámetros que vienen en el endpoint es usando el objeto rec, ¿sí? De request. Entonces hacemos request params id. Este nombrecito de acá se corresponde con lo que definía el router, con este nombrecito de acá. Tenemos esa misma asociación. Obtengo la idea de la tarea que quiero ver, por ejemplo la 8, voy al modelo, y esto es el mismo modelo que ya veníamos haciendo, ni nos vamos a meter. Le digo al modelo, che, dame la tarea 8, pregunto si está. Si no está, fíjense lo que hace acá. Devuelve un mensajito que dice, che, la tarea con ID 8, por ejemplo, no existe, y un 404. Esto de acá es importante. En cambio, si existe, devuelve la tarea correspondiente. Le hice la vista, che, responde esta tarea en formato JSON. No le digo ningún código de respuesta porque por default el código es 200. Así que nos va a devolver un 200. Y ahí tenemos hecho el primer método de la API REST, que es obtener una tarea particular. ¿Cómo se prueba esto? No tenemos frontend y la idea es no tener frontend, porque ahora están bien en modo backend, entonces no van a tocar una línea de HTML en este momento. ¿Cómo se prueba esto? Con alguna herramienta que nos permita hacer invocaciones a una API REST. El browser no nos sirve para todo porque no puedo cambiar el método. Entonces usamos algo como Postman. Postman es una herramienta que nos permite probar y hacer llamados a nuestra propia API REST. Acá ya la estaba usando. Bueno, pueden bajarse Postman como aplicación, como lo tengo yo, o mucho más fácil lo pueden bajar como extensión. Yo no lo tengo instalado, me parece, pero... Ah, sí, acá está. Ah, pero tengo que loguearme. Bueno, y lo pueden usar acá adentro, es
mucho más práctico. Creo que el lunes lo usaron acá adentro. Yo lo voy a usar acá porque ya lo tengo. La idea del Postman es que puedo hacer llamados a mi API REST, a mis URLs, pero puedo cambiar el método, que eso es lo importante. Entonces vamos a probar un poco los métodos que hizo Nico. Vamos a ir al ruteo. Tiene dos, tareas y tareas con ID. Si llamo a tareas me tiene que traer todas. Send, método get, URL API barra tareas. Tengo que poner todo, ¿no? Localhost. Y acá tengo todas las tareas de mi base de datos, de la mía, que son 4 o 5. Ahora si hago tareas barra un ID específico, 58, send con get, me apareció la tarea, solamente me respondió esa tarea. Ya estoy teniendo una API REST que sabe obtener tareas por ahora. Ahora si llamo a la 500 esa, cualquiera que no debe existir, me dice la tarea no existe, pero lo más importante de todo eso es el 404 que está acá, que es el código de respuesta de HTTP. Si pongo una que existe, no solo me la devuelve, sino que aparece en 200. Y esa es la idea. Siempre la respuesta está asociada a un código de respuesta. Siempre. El get que hizo Nico le puso unos filtros también. Después los vamos a ver. No quiero que demoremos mucho. Está en la clase pasada para ver que él también le agregó unos query params en donde yo puedo ordenar o puedo filtrar la respuesta de estas tareas. Pero vamos a centrarnos en lo que queremos. Así no perdemos tiempo, que es continuar esta API REST dándole los métodos que faltan. Eliminar, actualizar e insertar. Entonces vamos a empezar por el más fácil, que va a salir muy rápido, que es el delete de una tarea. Entonces, como siempre insisto, se empieza por el método, por la entrada en la tabla de ruteo. Así que vamos a hacer pesos router, add root, y vamos a definir el endpoint para eliminar una tarea específica. Como esto es del tipo RESTful, el endpoint tiene que ser el mismo, tiene que ser la tarea con un ID. Quiero eliminar la tarea 4, por ejemplo. Pero lo que cambia es el verbo delete, el verbo HTTP. Usando el mismo endpoint, pero cambiando el verbo, yo ya estoy diciendo que quiero hacer otra cosa. Entonces, este router entiende eso y me hace otro llamado. Me dice, ¿a qué controlador? Voy a llamar al mismo. Controller. Pero importante, a otro método del controlador. Perdón. Delete. Por ejemplo. Algo no le gusta, algo hice mal. ¿Qué habré hecho mal? Es feo no tener unos alumnos que te corrijan en vivo. Entonces, acá me está marcando algo. Router a root. Yo veo todo bien. Bueno, veamos si hay un error acá. A veces el ID mío, mira, si lo cierro lo vuelvo a abrir. No, algo hay acá que no estoy viendo. Bueno, ya me voy a dar cuenta. Obviamente tengo que hacer este método del controlador. Y ahora hago el caminito en VC clásico de borrar. Es más, me lo podía casi copiar del proyecto anterior que no lo tengo acá, pero bueno, vamos a armarlo. Vamos a venir acá. Entonces, si llamo API barra tareas barra unid, pero con el verbo delete, voy a invocar este método de la clase del controlador. Public function delete. Y como nuestro sistema ruteo ahora siempre nos manda dos parámetros, el objeto rec del request, el objeto response, se los voy a mandar siempre en cada método que sea invocado desde el router, ¿no? Y una vez que estoy acá, fácil, obtengo el ID de la tarea que quiero eliminar. ¿Desde dónde lo obtengo? Desde el objeto request, que me da mi sistema de ruteo. Que va a ser pesos ric, params, id. En teoría ahí tengo el ID de la tarea que quiero eliminar. Esto mismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya puedo eliminarla o primero puedo preguntar si existe? Las típicas validaciones. Entonces obtengo la tarea de la DB, igual que acá. Esos tags. Empieza muy parecido al ver una tarea al eliminar. Primero tengo que chequear que existe. Entonces hago this
model get task, supongo, y le paso el ID. Tengo una tarea. Y después este mismo control, lo voy a copiar y pegar. Si no existe la tarea, retorno, la tarea no existe y un 404, esto es importantísimo. Y acá freno todo, con este return freno todo, digo, la tarea no existe. Punto, ¿no? Pero si existe, en vez de devolverla como está acá, ¿qué tengo que hacer? Eliminarla. ¿Sí? Así que acá vamos a hacer pesos this model debe ser, no me acuerdo, vamos a mirar el modelo. Task model. Task, insert tag, delete, era task. Y le mando obviamente el ID de la tarea que quiero eliminar, que ya sé que existe porque si pasó esta validación es que existe. Task y podría hacer algo como, no voy a copiar y pegar para no generar malas prácticas, ponemos this view response y podría decir la tarea con el ID se eliminó con éxito. 200 sería el código de respuesta asociado a algo que sucedió con éxito, pero como si no se lo paso, es lo mismo. Esto es así, perdón. Ahí no, ahí funciona. Si no se lo paso, siempre devuelve un 200, así que es lo mismo no pasárselo, porque este método tiene un valor default para el status. ¿Sí? Status igual 200 si no le paso nada. Quiere decir que tomo por defecto este valor si no le paso nada. Y ahí debería estar hecho el método delete. Hay que probarlo. La única forma de poder probarlo es con Postman. Me llama la atención este error que está acá. Vamos a probarlo específicamente. Sí. Acá me faltó una coma. Ahora sí. Lo pruebo de Postman. Entonces voy a invocar este método, pero con un delete. Entonces, por ejemplo, si llamo a la tarea 54 con get, me la muestra. Bien. Pero si le cambio el verbo, le hago delete, en teoría, si anda bien lo que hice, la elimina. La tarea con ID. Ok. Ponele. ¿Cómo verifico si la eliminé? Y vuelvo a hacer el mismo get a la 54. Y ahí me dice la tarea con el ID 54 no existe. La duda voy a traer todas. 57, 58, 59, 60. Bien. Vamos a eliminar otra. Vamos a hacer un delete a la tarea 100, que no existe, me debería dar ¿qué? Un 404. La tarea con ID 100 no existe, 404. Eso está muy bien. Y parece que anduvo. Acá traigo todas las tareas, 57, 58. Vamos a eliminar las 60 y listo. Vamos a hacer un delete de la 60. Entonces elimino la tarea 60. La tarea con ID 60 se eliminó con éxito, hay un 200. Hago un get de todo para ver que la 60 no está más. Obviamente todos estos cambios se hicieron en mi base de datos. No tengo abierto la DB acá, pero ustedes ya entienden que estos datos están saliendo de la DB. ¿Sí? Bueno, y ya está, hicimos un delete. Súper sencillo, porque no cambia tanto. Lo que más nos interesa ahora es hacer nuestras validaciones, obviamente, pero asociar el código de respuesta cuando algo estuvo mal. ¿No? Cuando no es un 200, le digo, bueno, es 404, es 500, lo que nosotros consideremos oportuno. Esto lo definimos nosotros, no es mágico. Nosotros tenemos que decir qué código está asociado a esta respuesta. Esto es importantísimo. Y listo, ya tengo el método delete, que era fácil. Ahora que me queda para seguir esta API REST, el alta de una tarea y el actualizar. Así que vamos a empezar con el alta de una tarea. Bueno, sigamos con las operaciones que nos quedan en esta API REST, ya falta poco. Veamos acá dónde estamos parados. Hasta ahora teníamos
Los endpoints para obtener todas las tareas. Le mandamos algunos filtros con query params. Teníamos el endpoint para obtener una tarea específica según su ID, su identificador. Y teníamos el endpoint para eliminar una tarea. Ahora venimos acá. Nos quedan estos dos métodos, que es el post y el put, que tienen la particularidad que además de hacer la operación deseada, necesito enviarle la información de lo que quiero insertar o modificar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primera parte de la materia lo hacíamos a través de un formulario clásico? Y ahora estos datos, ¿sí? de lo que quiero insertar o modificar, van a viajar en el request a través del body. ¿Se acuerdan de Web 1? Que usamos el body del request del llamado Ajax. Estábamos parados del otro lado, éramos clientes en ese momento. Bueno, ahora necesitamos obtener los datos de la invocación del request desde el body del llamado. Muy sencillo. En vez de sacarlo del arreglo post, como veníamos haciendo, lo sacamos de otro lado. Así que no va a haber mucha diferencia en lo que veníamos haciendo. Bueno, empecemos por el post. Vamos a hacer todo el MVC para poder insertar una tarea en mi API a través del llamado. Es lo mismo que veníamos haciendo. Voy a hacerlo rápido esto. Primero creamos la entrada en la tabla de ruteo. Voy a copiar y pegar este. Sería el endpoint tareas. ¿Sí? El post es siempre al endpoint solo, a tareas. No es a tareas barra id porque no existe. Entonces, esto es post. El verbo es post. Llamo al mismo controlador, porque todavía estoy hablando de tareas. No cambié de recurso. Pero obviamente llamo a otro método de este controlador. Por ejemplo, create. Que no lo tengo hecho, pero hay que hacerlo. Bien, vamos a hacerlo. Hago el comentario para saber que siempre estamos parados acá. API tareas. Y acá estoy por un post. Fabric. Function create. Y le mando los dos objetitos que mi sistema de ruteo siempre le envía al controlador. El request y el response. Del request, o sea, este objeto del request, voy a obtener los datos que me enviaron en la solicitud. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo los obtengo? ¿Dónde viajan? En el body del request. ¿Sí? Yo cuando hago ese llamado, estoy acá. Voy a usar el postman porque no hay frontend. Hago post. ¿Sí? Primero vamos a hacer un envío, vamos a poner un hola acá. Para ver si el ruteo anduvo bien. ¿Sí? Si me imprime hola por acá, está mal, pero es para saber. Bien, y apareció el hola, entonces el ruteo está bien. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo mismo que hacemos siempre en una inserción. Obtener los datos. Obtengo los datos. Vamos a hacer el caminito. Valido los datos. Inserto los datos. Lo mismo que veníamos haciendo, pero la única diferencia es que los voy a obtener de otro lado. En vez del arreglo post, como veníamos haciendo, los voy a obtener del body del request. ¿Qué es el body del request? Bueno, esa información que va a acompañar mi solicitud. Para simularlo nosotros, para usarlo, porque no tenemos frontend, después lo vamos a hacer con JavaScript y como lo hacíamos en Web 1, voy a usar esta pestañita que está acá, cuando pongo post, puedo mandar datos en el body. ¿En qué formato los voy a mandar? En JSON, el formato de intercambio de información que estamos usando. Entonces ponemos acá row, que es crudo, formato JSON, y acá escribo el JSON de la tarea que quiero agregar. Obviamente esto es a fines de prueba. Después seguramente si hacemos la SPA va a haber un formulario. Lo vamos a mandar por JavaScript, como hacían en Web 1. Pero yo para probar mi API, que no tengo frontend, voy a hacer esto. Armo el objeto JSON que quiero mandar. Entonces pongo tarea desde API. Y armo el JSON perfecto de lo que yo quiero insertar en mi base de datos. Nueva descripción. Y creo que era prioridad. Y acá ponemos la prioridad. Ahí, por ejemplo. Fíjense que estoy armando el JSON bien prolijo, con las llaves, con las comillas, como tiene que ser el formato según el estándar. Ojo con eso, porque a veces ponemos comas de más y rompemos. Bueno, ahí está bien. El mismo Postman les dice si hay algo mal. Listo. Mando esto y del otro lado, o sea, ya del servidor, lo obtengo y lo inserto. Así de simple. Lo mando. Por ahora sigue el hola porque no hice nada. Me vengo acá.
¿Cómo tengo esos datos? Bueno, nuestro sistema de ruteo nos deja todo lo que mandemos en el body, todo ese JSON que mandamos en el body, nos los pone acá. Nos los pone en la propiedad body del request. Así que simplemente yo podría hacer esto. Pesos body, por ejemplo. Y ahí ya obtuve los datos. Vamos a hacer un bar dump. Voy a tener acá un objetito con lo que acabo de mandar. A ver. Ahí está. Título, descripción y prioridad. Título, descripción, ya está. Y ahí obtuve los datos. Ya los tengo acá. Vamos a cambiar el nombre. Acá le podemos poner new task. Y ya está. El objeto JSON que mandé ya lo tengo acá. Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistemita de ruteo por nosotros lo obtuvo, lo pasó a JSON, hizo alguna cosita, pero ya está acá, ¿no? Si lo quieren ver, cómo lo tiene, cómo convierte esos datos, podemos ir a la librería, podemos ir al request y ven que acá está obteniendo los datos del input, ¿sí? Del body, perdón. Pero bueno, nosotros como usuarios y programadores que usamos ese sistema ya nos interesa esto. Bueno, y después lo de siempre, valido. Vamos a hacer rápido la validación. Así, if not, no, si está empty. Pesos, new task, título, ¿no? O está vacío. Pesos, new task, prioridad, creo que eran los dos campos obligatorios. La descripción podía ser opcional. Bueno, si está vacío, devuelvo un mensaje de error. This view response. Faltan completar datos. Y lo importante ahora, ¿qué código de error se asocia a estas respuestas? No es 404, no es 200. Hay uno que se usa cuando está mal hecho el llamado, porque está mal hecho, que se llama bad request, que no me lo acuerdo bien, pero vamos a mirar acá, que es 400. ¿No? Es un llamado erróneo. Entonces acá ponemos 400. Es un formato estándar. O uno podría poner 500 o alguna otra cosa, mientras no pongamos 200 está bien, pero el código de respuesta más acorde a cuando están mal los datos que uno envía en la solicitud es un bad request. Bien, y acá siempre el return para finalizar todo. A ver, vamos a ver si hasta ahí llega. Faltan completar datos, dice. Es raro porque le mandé título y le mandé prioridad. ¿Y qué puse acá? Prioridad puse, cualquier cosa. Prioridad. Ahora sí. Me sigue diciendo que faltan completar datos. Prioridad, título. Si está vacío, título, o está vacío, prioridad, ¿qué hicimos mal? O empty. Ninguno está vacío. Bueno, a debaguear a la antigua, vamos a poner peso body, título, acá. No, perdón. New task. Y new task prioridad. Y si está vacío título o está vacío prioridad. Ah, prioridad no existe, bien. Algo estoy escribiendo mal. Prioridad. Ah, acá, bueno. Seguramente todos están viendo en este video y como no pueden opinar, están agarrando la cabeza. Ahora sí. Ahora sí. Listo.
no me pareció el cartelito de error, 1400, entonces estaría funcionando esa validación. Obviamente falta insertar la tarea. Mando de vuelta, ahora sí, por ejemplo, me olvido poner esto y me va a saltar la validación. Falta completar datos, bad request, esto es importante, y no me deja hacer más nada. Vamos a ponerlos, vamos a continuar con el flujo. Bueno, si está todo bien, inserto los datos. Que sería pesos ID, porque el modem me devuelve el ID, me parece. Pesos dis. Model. Insert tax será. Vamos a chusmear este método. El modelo. Tax model. Insertas. Acá. Título, descripción, prioridad. El finished no se lo paso. Entonces, título, descripción y prioridad. Insert task. Pesos new task. Puedo hacer así. Capaz que para que quede más claro vamos a hacer esto. Solo para que quede más claro. Título. Body. Título. Los voy a agarrar separaditos. Solo para que nos quede un poco más claro. Y no parezca tan mágico. Descripción. Agarro el campo descripción del body. Y prioridad. Agarro el campo prioridad del body. Y acá directamente vamos a ir por título y prioridad. Es lo mismo, ¿sí? Simplemente fui sacando uno por uno las propiedades de este objetito JSON que tengo acá. Para que nos quede más fácil de leer, nada más. Y acá ya los mando directo. Hay que mandar título, pesos, descripción, pesos, prioridad. Y una vez que lo inserté, if pesos id, ¿se acuerdan? Que si no, esto me devolvía false o alguna cosa así. Acá podría decir, bueno, return this view response. La tarea se ha agregado, vamos a ponerlo así. La tarea se agregó con éxito o con el ID. Y acá ponemos el ID, que lo tenemos. Y el código podría ser un 200 o hay uno un poquito más apropiado para esto, que es 201, que quiere decir se agregó con éxito, se creó con éxito. Cuando yo hago un post y está todo bien, a veces no, conviene devolver 201, es el código más apropiado. Un 200 no estaría mal tampoco. Y acá va un this view response. Else, hubo un error. No sabemos cuál, pero podemos simplemente decir error al insertar tarea. Por ejemplo, error al insertar tarea. Y un 500, que es el código apropiado cuando hay un error en el servidor. Muy genérico, pero funciona. Insert vamos a probar esto. Si la empezamos a insertar, todo funciona. Vamos a insertar esta. Post, tareas, y en el body le mando mi tarea. Casi. Descripción. Porque tengo unos problemas cuando escribo, chicos. Acá. Descripción. Ahora sí. Título. Claro, la descripción, como es opcional, no entra en una variación. Entonces podía mandar cualquier cosa. Bien. Ahí se ingresó la tarea con el ID 62. Vamos a ver si es verdad, si existe. Get 62. Sí, tarea desde API. Perfecto, anduvo bien. Finalizada en 0, obvio, porque no la finalicé. Vamos a hacer otro post. A tareas, ¿no? Tarea 62, ¿no? Y tarea 2 desde API. Tarea 2 desde API. La insertamos. La tarea se agregó con el ID 63. Perfecto. Bueno, viene andando bien.
Vamos a sacar algún campo obligatorio para que vea que nos frena. Acá tenemos un problemita. Quiero acceder a propiedad. Prioridad que no existe. Porque quiero acceder antes, claro. Esto tendría que hacerlo antes. Bueno, ahora lo vamos a arreglar. Pero para no perder demasiado tiempo. Claro, estoy queriendo acceder acá. Que no existe. Entonces la validación podría ser antes de obtener todo. Vamos a llevarlo acá. Y vamos a hacer la validación previa. Vamos a hacer, sí. No, empty. Vamos a hacer el famoso. Ya tenemos que hacer así. Rec body título. Y acá sí tengo que usar esto, ¿no? Si está vacía. A ver ahí, ¿qué nos pasa? Bien. Ya directamente lo pongo más arriba y frena todo antes. Vamos a dejar como estaba. Para que lo inserte. Ahí está. Simplemente con hacer la validación antes de obtenerlo, me evito ese problema cuando no la mando. Listo. Y lo último que podemos hacer, que es una buena práctica en API REST, cuando inserto algo, cuando inserto un elemento en la base de datos, en vez de devolver esto, la tarea se agregó con el ID tanto, puedo devolver la misma tarea que inserté. ¿Sí? Simplemente la voy a buscar, así que me voy a copiar esto, la tarea insertada, y devuelvo, es una buena práctica, si la inserté bien, la obtengo y devuelvo la tarea que inserté. En la misma respuesta, no solo te digo que la inserté bien, sino que te devuelvo. ¿Por qué? Porque cuando la inserto puedo agregar datos, aparecen, o sea, completo la información. Van a ver que yo inserto una tarea con 3 campos y me devuelve una con 5, porque le agrega el ID y le agrega el finalizado en 0. Entonces, una buena práctica es devolver el recurso insertado. Y ahí creo que va a andar bien. Perfecto. Ingresé una tarea nueva y me la devuelve completa. Y de 65. Vamos a ver una nueva. Y listo. Y ahí queda listo el método post para ingresar una tarea. Que es muy similar a lo que veníamos haciendo con algunos detalles propios de la API REST. ¿Qué puedo hacer? Me gusta dar vuelta a esto. Perdón si los mareo acá un poco. Voy a ir siempre por lo negado. Voy a hacer así. ¿No? Y si está todo bien, inserto. Y si no, voy frenando antes. Las validaciones las hago antes. ¿Qué pasó acá? Algo me quedó mal. Algo tengo mal porque me está intentando mal el código. Está todo mal. Ahí, ahora sí. Entonces repasamos. Función para crear post. Valido los datos primero. ¿De dónde saco los datos? Del body. ¿Sí? Que los ya tengo en el objeto request. Los obtengo, ¿no? Uno por uno para que me quede más prolijo. Inserto. Usando el modelo que ya teníamos hecho. Ni lo miré mucho porque ya lo teníamos hecho. Si por alguna razón no lo insertó, le devuelvo un error al que llamó a esta API. Digo, che, no se pudo. Y te vuelve un 500. Importante esto. Y si está todo bien, la inserto. Perdón, ya la inserté acá. La obtengo y la devuelvo. Es una buena práctica en API REST. Es devolver lo que inserté. La vuelvo a obtener porque cuando la inserto hay valores por default y toda la bola. Vamos a probar que esto quedó bien con ese cambio. Inserto. Bien, se va insertando. Ven que va sumando el ID. 68. Si saco algo que no va, me tiene que dar error. Perfecto. Bien, ahí nos quedó el post. Todo el caminito del post, que no cambia demasiado en lo que veníamos haciendo. Bueno, y por último nos queda el update de una tarea.
Ya hicimos todas las operaciones sobre este recurso, menos la update. Es muy similar al post, ¿sí? Simplemente que el verbo ahora es put, pero lo importante es que le mandemos qué tarea o qué recurso queremos modificar. Por eso ahora el endpoint necesita el parámetro ID para hacer referencia al recurso que estoy queriendo modificar. En este caso vamos a hacerlo muy rápido porque es muy sencillo, es muy parecido al post. Van a ver que voy a copiar y pegar un poquito de código. Empiezo como siempre por el router, agrego el último endpoint de esta API REST. La URL del endpoint es tareas/id. Obviamente hago referencia a qué quiero modificar, pero el verbo es put con mayúscula. Llamo al mismo controlador, pero me voy a un método nuevo de la clase que se llama update. Me voy al controlador. Obviamente no tengo el update en el controlador, sí lo tengo en el modelo. El modelo lo estamos reutilizando, así que si hago API tareas. Esto es un comentario para recordar nomás dónde estamos. API tareas /id. Me vengo a esta función. Public function update. Y como todo método que llama al controlador el router, le mando mis dos objetos de request y de response. Bien, y acá lo mismo que siempre es para actualizar, parecido al crear. Obtengo primero qué tarea quiero actualizar, ¿no? Eso es importante. Entonces ID se vuelve pesos request, donde está en params, ID. Verifico que exista. Está bueno hacer esta validación. Voy a modificar algo siempre cuando exista, si no te vuelve un error. Así que eso me lo voy a copiar del delete, por ejemplo. El delete primero hacía esta validación, ¿no? Lo mismo que hacía para el get, bueno. Verifico que exista. Si está todo bien, obtengo los datos que mandé en el put, porque esos datos vienen en el body, de la misma manera que el alta, y si pasa las validaciones y está todo bien, modifico, llamando al modelo. Bueno, no voy a copiar, escribir todo de vuelta, porque la validación de datos es la misma. ¿Sí? La copio y la pego, ustedes usen todo lo que sepan, si quieren reutilizar un poco de código, ya sacar una función de la validación. Yo por ahora voy a copiar y pegar, metemos esa licencia, para hacer rápido esta parte. Entonces validamos los datos de entradas, los obtengo. Y una vez que los tengo, llamo this model update task y le pasamos todos los parámetros. Esto viene del modelo, yo no he entrado mucho en los modelos, pero fíjense que el modelo me pide ID, título, descripción, prioridad y me pide finalizada también este método y yo no lo estoy obteniendo acá. Así que también voy a hacer obligatorio que me manden el finalizada. Finalizada en 1 o en 0. Y lo vamos a poner como un campo obligatorio. ¿Sí? Finalizada. Así no damos muchas vueltas. Y el update task, le mando el ID, me va a ir diciendo, ahora el título. Confío que el modelo está bien hecho. Descripción. ¿Qué más? Prioridad. Y finalizada. Y acá ya podríamos decir que se actualizó con éxito. Después podemos hacer algún if o alguna cosita. Eso ya se lo dejo a ustedes. Pero podríamos decir pesos dis. No, bueno, vamos a obtener la tarea nueva. Como dije, buena práctica, está bueno obtener get task. Una vez que modifiqué, la obtengo y devuelvo en el mensaje de éxito, devuelvo view la tarea modificada. Response pesos task, ahí se va a ir la tarea nueva, perdón, la misma tarea modificada, y un 200 para decir que está todo bien. Podríamos ver si hay un código de respuesta un poquito mejor. Response. Pero entonces, acá vamos a hacer un comentario. Tengo la tarea modificada y la devuelvo en la respuesta.
actualiza la tarea. Y acá verifica que existe. Yo hago un sobrecomento el código para fines de aprendizaje. La idea no está tan bueno comentar todo el código. Si está bueno en partes que no sean fáciles y eso. Pero yo abuso un poquito de esto. Y bueno, yo creo que acá ya estaría. Vamos a probarlo. Obtengo la tarea que quiero modificar. Verifico que exista. Desde acá. Verifica que exista. Verifico que exista, por así. Valido los datos, obtengo los datos. Actualizo la tarea y la respondo. Y la devuelvo modificada. Vamos acá. Así que ahora hago un put a la tarea. A las primeras van las tareas que hay. Bien. La tarea 57 que dice título error, descripción error. Vamos a modificar esta. Voy a hacer un put a la tarea 57. Y en el body le tengo que mandar todo. El nuevo título, vamos a poner nuevo título. Nuevo título. Vamos a bajar la prioridad. 2. Y vamos a mandar esto, a ver qué pasa. Bad request, faltan completar datos. No me dice cuál, pero por lo menos la validación está andando bien. ¿Cuál falta? El finalizado, porque dijimos que para actualizar, nosotros decidimos, ¿no?, como programadores, que le tenés que mandar el valor de finalizado. Bueno, finalizado 1. Bien. ID 57 me lo respetó. Nuevo título, nueva descripción. Prioridad 2. Finalizada 2. Acá hay algo que hicimos mal. Finalizada 2. ¿Por qué? Algo en nuestro código seguro, ¿no? Vamos al código. Seguramente le mandamos esto. Finalizada. Estoy obteniendo prioridad. Esto es el error de copiar y pegar rápido para que no se nos haga tan largo esta parte. Arreglo. Y ya que puedo modificar, vuelvo a hacer el mismo post a la 57. Put, perdón. Para que el finalizada me quede en el valor que yo quiero. Finalizada 1. Perfecto. Si quiero modificar la tarea esta que no existe, me deberían dar la validación. Bien. Si quiero modificar la 57, pero no le mando el título, por ejemplo, me tiene que dar la validación de datos. Buenísimo. Y si me voy al get, traigo todo. La primera tarea. La tarea con ID 5 no existe. ¿Qué hice? ID 57, nuevo título. Es la que modificamos hoy. Y ahí nos quedó listo la última operación sobre la API REST. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo nos quedó la tabla de ruteo al final. Acá está. Perdón, esta es la librería. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? Cómo queda unas operaciones básicas sobre un recurso usando todas las operaciones posibles. Siempre mantenemos el mismo recurso para seguir el estándar RESTful. Vamos agregando el parámetro cuando lo necesitamos, ¿sí?, cuando es particularmente sobre uno de los recursos, y lo que voy cambiando es el verbo. Después de ahí llamamos diferentes métodos del controlador y ahí programamos lo que nosotros querramos. Lo importante de todo esto es todo lo que ya sabemos: hacer validaciones, usar los modelos, y una vez que respondemos, saber que estamos en una API REST, que no solo tenemos que responder la información en formato JSON, sino siempre agregarle el código de respuesta correcto según lo que estemos respondiendo. Y acá terminamos la API REST. Esta API REST por ahora es simplemente eso, bien backend, no existe un frontend que la consuma, no existe nadie que la consuma. Podríamos hacer, y lo vamos a hacer la clase que viene, un frontend, puede ser en JavaScript, incluso podría ser en otra tecnología, otro sistema que no sea en HTML y JavaScript podría consumir esta API REST, esa es la idea, porque básicamente es un servicio, ¿sí?, que se expone en internet para que alguien lo consuma. Ahora vamos a subir este código
y ya la clase que viene seguimos con esta unidad. Bueno, si vieron esto y hay cosas que se les pasaron, vayan a ver la primera parte de servicios web que da un poco el contexto teórico a todo esto, explica un poquito mejor paso a paso. Pero después, créanme que cuando entiendan las diferencias básicas entre una API REST y un server-side render común, como el que venimos haciendo, es muy sencillo y todo lo que venían haciendo lo van a poder hacer acá tranquilamente.